Buenas, te doy la bienvenida a mi curso de apoyo de Química Analítica. En primer lugar me presento, mi nombre es Mateo, soy técnico químico egresado en la Escuela Técnica número 2 de Merlo y estudiante de cuarto año de Farmacia en UBA. Desde hace 4 años me desempeño como profe particular, brindando apoyo en las materias Química General, Analítica, Analítica Instrumental y Orgánicas 1 y 2. Este video corresponde con la primera clase del curso de apoyo, donde te explico la teoría y los ejercicios del tema soluciones. Antes de empezar, te dejo la información sobre el curso completo. Si no te interesa tener el resto de clases, por favor salta el minuto que te voy a dejar en subtítulos. El curso consiste en 11 clases grabadas sobre los temas que te van a aparecer ahora. Todas las clases incluyen el PDF con las anotaciones que ves en pantalla para que no tengas que desgrabar la clase y puedas prestar atención a la explicación. En cada clase la modalidad es la misma. Te explico, en el caso de haberla, la teoría necesaria para que entiendas el tema. Después resuelvo desde cero un ejercicio de cada tipo que te podría aparecer en la guía de ejercicios o en exámenes. Y al final resuelvo ejercicios de parciales y finales anteriores para que puedas practicar por tu cuenta y después comparar con mi resolución. Si bien las clases son grabadas, en ningún momento de la preparación vas a estar solo. Abonando el curso completo o la mitad vas a estar incluido en un grupo de WhatsApp a través del cual me vas a poder ir consultando las dudas que te vayan surgiendo a medida que miras las clases. Y en el fin de anterior a rendir vas a poder participar de una clase en vivo de repaso preparcial, todo esto sin ningún costo adicional. Bueno, eso es todo lo que tenés que saber. Si te interesa tener el resto de las clases, mandame un mensaje pidiéndome la información al 11 2884 2757 o a mi Instagram, @particulargm_. Vamos a arrancar viendo toda la parte teórica de soluciones, pero para eso primero definamos lo que es una solución, aunque ya tendría que estar más que claro a esta altura de la carrera. Una solución es una mezcla homogénea, es decir, que nosotros podemos apreciar una sola fase, que se prepara disolviendo una sustancia en otra. La sustancia que se disuelve se llama soluto y la sustancia que la disuelve se llama solvente. Por lo general, el soluto está en menor cantidad, el solvente está en mayor cantidad. La gran mayoría de soluciones que vamos a trabajar en química analítica son soluciones acuosas, es decir, donde el solvente es el agua. Y por las dudas mencionamos que las soluciones no necesariamente tienen que estar en estado líquido, pero con las que vamos a trabajar en esta materia, sí. La característica principal que tiene una solución, que es la que nos va a interesar a nosotros en esta materia, es su concentración, y la concentración lo que nos indica es la relación entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente presente o entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución. Recuerden que la solución es el conjunto del soluto y el solvente. ¿Bien? Para definir a la concentración tenemos unidades físicas, que es por donde vamos a arrancar. La primera de ellas es el porcentaje masa en masa o peso en peso, que es lo mismo. La definición de esta unidad es número de gramos de soluto presentes cada 100 gramos de solución. Y tenemos que tener presente que estos 100 gramos de solución es la suma de los gramos de soluto más los gramos de solvente, en este caso agua. Bien. Porcentaje masa en volumen o peso en volumen va a ser lo mismo, número de gramos de soluto, pero presentes esta vez en 100 mililitros de solución, o sea que la cantidad de solución la expresamos en forma de volumen. Para intercambiar entre esta unidad y esta unidad, que acá tenemos unidad de masa y acá tenemos unidad de volumen, recuerden que tenemos un parámetro que se llama densidad de la solución, que nos relaciona su masa con su volumen. Entonces, si queremos cambiar de una unidad a la otra, tenemos que utilizar sí o sí la densidad. Y por último, el porcentaje volumen en volumen, que se los defino, pero prácticamente no lo vamos a aplicar en la cursada, se refiere al número de mililitros de soluto que hay presentes cada 100 mililitros de solución. Acá nos tenemos que acordar que no se cumple que el volumen de solución es igual al volumen de soluto más el volumen de solvente. ¿Por qué? Porque cuando el soluto es líquido y nosotros lo disolvemos en el solvente, por lo general lo que sucede es un proceso de contracción. Es decir, que el volumen final disminuye. Por ejemplo, mezclamos 30 mililitros de alcohol con 70 mililitros de agua, el volumen final no va a ser 100, por lo general es un poquito más bajo. En este caso se dice que los volúmenes no son aditivos. Creo que no hay ningún ejemplo en todas las guías de ejercicios de todos los temas, pero ante la duda lo mencionamos. La gran mayoría de veces nos van a aclarar en los ejercicios que los volúmenes son aditivos. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos sumar los volúmenes que estamos mezclando. Pero esto se cumple siempre con soluciones acuosas. Bien, si nosotros mezclamos una solución acuosa de tal sustancia con otra solución acuosa de otra sustancia, por lo general esos volúmenes se van a poder sumar.
Otra unidad física que tenemos son las partes por millón, ppm. ppm significa miligramos de soluto por cada 1 kilo de solución. Recordemos que 1 kilo equivale a 10 a la 3 gramos o 1000 gramos, que es lo mismo, y 10 a la 3 gramos equivalen a 10 a la 3 miligramos. Bien, entonces, 1 gramo equivale a 10 a la 3 miligramos. Entonces, si 1 kilo equivale a 10 a la 3 gramos y 1 gramo equivale a 10 a la 3 miligramos, entonces 10 a la 3 gramos van a equivaler a 10 a la 6 miligramos, que son 1 millón. Por lo tanto, 1 kilo equivale a 1 millón de miligramos. Si nosotros expresamos esta concentración en miligramos cada 1 kilo, estamos hablando de unidad por cada 1 millón de unidades. Entonces, por eso es que se llama partes por millón. Otras unidades que vamos a tener equivalentes a ppm, recordemos que habíamos definido que era miligramo por kilo. Nosotros podemos aplicar distintos factores de conversión de unidades, donde cada fracción que yo escribo acá va a ser equivalente a 1. ¿Por qué? Porque el numerador vale lo mismo que el denominador. 1 miligramo es lo mismo que 1000 o 10 a la 3 microgramos. Por lo tanto, si arriba y abajo yo tengo lo mismo, esta fracción vale 1. Entonces, si yo multiplico mi expresión original por 1, no estoy alterando su valor. Por lo tanto, lo que voy a obtener es una expresión equivalente. Acá lo mismo, 1 kilo es lo mismo que 1000 o 10 a la 3 gramos. Entonces acá tengo otra fracción que vale 1. Si yo tengo kilo abajo y kilo arriba, se me cancelan las unidades. Y si acá tengo miligramo arriba y miligramo abajo, se cancelan las unidades. ¿Bien? Porque miligramo dividido miligramo es 1 también. ¿Qué me quedo entonces? Microgramo y gramo. Por lo tanto, sabemos que microgramo sobre gramo es equivalente a miligramo por kilo. Entonces, esta unidad también es equivalente a ppm. Si yo sigo aplicando factores de conversión y transformo los microgramos en nanogramos y transformo los gramos en miligramos, me queda expresada esta unidad que es nanogramos de soluto por cada miligramo de solución. Esto también es equivalente a ppm. Entonces, repasando, las unidades de ppm son miligramo por kilo, la más común, pero también lo podemos tener expresado como microgramo por gramo o nanogramo por miligramo. También nos pueden hablar de partes por billón. Un billón tenemos que tener en cuenta que son 1000 millones, o sea que vale 10 a la 9. Si un millón valía 10 a la 6, un billón vale 10 a la 9. Esta es la definición anglosajona, ¿bien? Que se le dice el billion. Esto es lo que, como lo llaman en Estados Unidos. Puede ser que ustedes se confundan y digan, bueno, en realidad no se están confundiendo, están en lo cierto, pero les puede llegar a generar algún tipo de confusión, que ustedes me digan, no, un billón no son 1000 millones. 1000 millones son 1000 millones. Un billón es 1 millón de millones. Van a tener razón, pero esa es la definición en español, donde un billón vale 10 a la 12, o sea, 1 millón de millones. En este caso, cuando hablemos de ppb o partes por billón, estamos hablando de la definición de billón, pero anglosajona, o sea, 10 a la 9. ppb lo vamos a definir como microgramos de soluto por kilo de solución. Recuerden que 1 kilo es igual a 10 a la 9 microgramos, entonces tenemos unidad por cada 1 billón de unidades, tenemos partes por billón. Las unidades de partes por billón son microgramo por kilo, o si aplicamos el factor de conversión podemos tener nanogramo por gramo. Bien, ya más bajo que eso, o sea, con unidades más chiquitas no vamos a encontrar, así que eso lo veamos. Otra vez tenemos partes por trillón. Un trillón son 1000 billones. Recuerden de vuelta que esto es la definición anglosajona. Entonces ahora en vez de microgramo vamos a tener nanogramo, que son 1000 veces menos. Bien. 1 kilo son 10 a la 12 nanogramos. Entonces acá tenemos de vuelta partes por trillón. Una parte por cada 1 trillón de partes. Tenemos la unidad nanogramo por kilo y si la convertimos, picogramo por gramo. Un picogramo, o mejor dicho, un nanogramo son 1000 picogramos y 1 kilo son 1000 gramos. Las soluciones que se expresan en estas unidades de concentración, es decir, ppm, ppb y ppt,
se encuentran muy diluidas, por lo que su densidad se aproxima a la densidad del agua pura, que es 1 gramo por mililitro. A partir de esto, nosotros podríamos suponer que 1 kilo es lo mismo que 1 litro, 1 gramo es lo mismo que 1 mililitro y 1 miligramo es lo mismo que 1 microlitro. Bien, recuerden que de este lado tenemos unidades de masa y de este lado tenemos unidades de volumen. Como la densidad es igual a 1, podemos igualar la masa con el volumen. Entonces, podemos definir a ppm como miligramo por litro, microgramo por mililitro o nanogramo por microlitro. ppb con estas unidades y ppt lo mismo. ¿Bien? Esto nos va a ser particularmente útil, ¿por qué? Porque nosotros en las soluciones por lo general trabajamos con volúmenes, entonces nos conviene siempre expresar la cantidad de solvente como volumen en vez de como masa, que es como se los plantea acá. Aunque la definición estricta de partes por millón es con masa. Podría llegar a ser que nosotros tengamos que calcular ppm de alguna sustancia, pero que esa sustancia se encuentre dentro de un sólido, por ejemplo, en una harina. Si nosotros, por ejemplo, queremos determinar el contenido de metales pesados, podemos averiguar las partes por billón de plomo en una harina. La harina no le vamos a medir el volumen porque es un sólido, por lo tanto, si hablamos de ppb, tenemos que expresar la cantidad de harina, por ejemplo, en unidades de masa. Bien, entonces, si hablamos de ppb, por ejemplo, tenemos que expresar en microgramos de plomo por cada kilo de harina. Bien, esto más que nada lo vamos a trabajar en la parte de titulaciones, que es la segunda parte de la materia, o sea, después del primer parcial. Vamos ahora con las unidades químicas. Lo que vimos hasta ahora son unidades físicas y se llaman así porque están definidas en base a magnitudes físicas como son la masa y el volumen. Ahora, para las unidades químicas lo que vamos a incluir en la definición es justamente magnitudes químicas como es cantidad de partículas o moles. Arrancamos por la molaridad, que se define como el número de moles de soluto que hay presentes por cada 1 litro de solución, o sea que la unidad es mol por litro. Tenemos otra unidad equivalente a molar que es milimol por mililitro, ¿bien? Y lo obtenemos a partir de este cálculo, de transformar moles a milimoles y de transformar litro a mililitro. Fíjense que multiplicamos y dividimos por 1000, entonces la unidad sigue siendo la misma, el número sigue siendo el mismo, por lo tanto, mol por litro y milimol por mililitro son equivalentes. ¿Bien? Entonces, cuando hablemos de molaridad, podemos buscar cualquiera de estas dos unidades. Bueno, y acá la aclaración, un mol son 1000 milimoles, pero creo que es bastante obvio. Después tenemos a la normalidad, que se define de la misma manera que molaridad, nada más que en vez de moles, hablamos de equivalentes. Ahora vamos a ver lo que es equivalente, por ahora nos quedamos con la definición así. La unidad es el equivalente por litro, igual que en este caso también lo podemos expresar como 1000 equivalente por mililitro. Vamos a ver ahora cómo es la relación entre equivalentes y moles. Para determinar el número de equivalentes de una sustancia tenemos que multiplicar al número de moles por el coeficiente A. Si queremos obtener el número de moles a partir del número de equivalentes, lo que tenemos que hacer es a ese número de equivalentes dividirlo por el número A. Simplemente esto que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Bien? ¿Cómo es el número A? ¿Cómo lo determinamos? Bueno, va a depender del tipo de reacción en el cual esté involucrada la especie a la cual nosotros le queramos calcular el A. En el caso de ácidos y bases, el numerito A es el número de moles de protones o de oxidrilos que libera o acepta un mol de especie. Aclaro por las dudas que estas definiciones que les estoy dando no son las que aparecen en la guía o las que les dan en el teórico. Bien, están un poco más simplificadas para que ustedes en la práctica se puedan dar cuenta más fácilmente de cuál es el A de cada sustancia. ¿Les va a servir de mucho ahora? Bueno, solamente para resolver los problemas de soluciones. Ahora, esto lo tienen que recordar para la segunda parte de la materia donde veamos titulaciones. Ahí es fundamental saber reconocer bien cuál es el numerito A de cada especie. Bien, por ahora les va a servir para esta semana y después no lo van a volver a ver hasta después del primer parcial. Tenemos al ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte y es monoprótico. Fíjense que la disociación de un mol de ácido clorhídrico libera un mol de protones. Entonces, como un mol de protones es liberado por un mol de especie, el A decimos que es igual a 1. En el caso del sulfúrico, cada mol de ácido libera 2 moles de protones, entonces el A va a ser igual a 2. En este caso, 2 equivalentes son un mol. Para el caso de una base, el hidróxido de sodio, que es fuerte y es monofuncional, un mol de hidróxido libera un mol de anión hidróxido, valga la redundancia, el A es 1.
En el caso del hidróxido de bario, cada mol de esta molécula libera 2 moles de anión hidróxido, por lo tanto el A es igual a 2. ¿Qué pasa en el caso de las especies que son débiles? Bien, que no liberan protones o oxidrilos directamente al disociarse. Bien. En el caso del ácido fosfórico, el A va a depender de con cuántos moles de base lo hagamos reaccionar. Si el ácido fosfórico capta 1 mol de base, el A va a ser igual a 1. Si capta 2 moles de base, el A va a ser igual a 2. Y si capta 3 moles de base, el A va a ser igual a 3. En el caso del fosfato, que se comporta como base, si capta 1 mol de ácido, el A va a ser igual a 1. Si capta 2 moles de ácido, el A va a ser igual a 2. Y si capta 3 moles de ácido, el A va a ser igual a 3. Si no nos encontramos con especies que reaccionen por un mecanismo ácido-base, sino que reaccionan por óxido-reducción, A es el número de moles de electrones que libera o acepta 1 mol de la especie a la cual nosotros le queramos calcular ese coeficiente. En el caso del cromato, fíjense que para pasar a catión cromo tiene que tomar 3 electrones. El estado de oxidación del cromo acá es más 6. Como 1 mol de cromato capta 3 moles de electrones, el A es igual a 3. En el caso del dicromato, su estado de oxidación también es más 6, pero tenemos 2 cromos, entonces cada uno de ellos capta 3 electrones. En total, cada mol de dicromato va a captar 6 electrones. ¿Bien? Por lo tanto, su A va a ser igual a 6. En el caso del perioduro, cada mol capta 2 moles de electrones, así que el A es igual a 2. Y en el caso del tiosulfato, fíjense que acá hay en juego 2 electrones, pero el A es igual a 1. ¿Por qué? Porque 2 moles de tiosulfato liberan 2 moles de electrones. Entonces, cada mol de tiosulfato libera 1 mol de electrones. Por lo tanto, el A es igual a 1. En el caso del arsenito, cada mol libera 2 moles de electrones. Entonces, el A es igual a 2. Ahora, ¿qué pasa si en vez de darnos el ion aislado nos lo dan en forma de sal? Por ejemplo, ¿cuál será el A para el arsenito de calcio? En este caso, el A va a ser igual a 4. ¿Por qué? Porque cada mol de sal equivale a 2 moles de arsenito. Y cada mol de arsenito equivale a 2 moles de electrones. Entonces, si tengo 2 moles de arsenito y cada uno equivale a 2 moles de electrones, en total todo esto equivale a 4 moles de electrones. ¿Bien? Guarda porque muchas veces esto lo sacan bien y después si se los dan en forma de sal, le pifian ahí y dicen que acá el A es 2 igualmente por el arsenito. No. En el caso de que tengamos especies que producen precipitados, A es el número de cargas positivas o negativas totales del ion o sal. Para el cloruro, como el cloruro tiene carga menos 1, el A va a ser igual a 1. Para el bario, como el bario tiene carga 2, el A va a ser igual a 2. Para el arseniato, como tiene carga 3, el A va a ser igual a 3. Y el cloruro de bario, fíjense que aparentemente no tiene carga, pero lo que yo tengo que analizar es que en una sal la carga es neutra porque hay igual número de cargas positivas que de negativas. Entonces, vamos a analizar que tiene 2 cargas positivas por el bario y 2 cargas positivas por el cloruro. Entonces el A es igual a 2. En el caso del arseniato de calcio, tengo 3 calcios que tienen 2 cargas positivas cada uno, en total 6 cargas positivas, y 2 arseniatos que tienen 3 cargas negativas cada uno, por 2, 6 cargas negativas. Entonces el A es igual a 6. Vamos a ver algunas formulitas que nos van a ser útiles para los problemas y mucho más útiles después del segundo parcial en la parte de titulaciones. Para calcular los moles presentes, por ejemplo, en determinada cantidad de solución, vamos a multiplicar el volumen en litros por su molaridad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si multiplico litros por molaridad, que es mol sobre litro con litro se cancela y me queda moles. Para calcular el número de moles de un sólido, por ejemplo, vamos a dividir su masa expresada en gramos por el peso molecular. Si el peso molecular se expresa en gramos sobre mol, gramo dividido gramo es 1, entonces me queda mol. Y recuerden que si tenemos una fracción de 3 pisos, lo que está en el último piso puede pasar para arriba de todo. Para calcular milimoles, a partir de una solución vamos a multiplicar el volumen ahora en mililitros por la molaridad. Recuerden que molaridad la podíamos expresar en mol por litro o milimol por mililitro. ¿Bien? Si multiplico mililitro por mililitro, se me cancela esto y me queda expresado en milimol. Para un sólido, si yo expreso la masa en miligramos en lugar de gramos y divido por el peso molecular expresado en miligramo por milimol, miligramo con miligramo se cancela y la unidad que me queda es milimol. Para calcular el peso equivalente tenemos que tener en cuenta que el peso equivalente es igual al peso molecular dividido el coeficiente A que vimos antes. ¿Bien?
Entonces, si el peso molecular lo expresamos en gramos sobre mol, y teniendo en cuenta que las unidades de A son equivalentes por mol, mol dividido mol, se va y me queda gramos sobre equivalente. Si expresamos el peso molecular en miligramos sobre milimol, y el A en vez de equivalente por mol lo expresamos en miliequivalente por milimol, me queda miligramos por mil equivalente, que estas dos unidades son las unidades del peso equivalente. Para calcular equivalente y miliequivalente, las fórmulas son análogas a las que utilizamos para calcular moles y milimoles. Lo único acá, que podría llegar a cambiar, para calcular equivalentes de un sólido podemos escribirlo como la masa expresada en gramos sobre el peso equivalente expresado en gramos por equivalente. Ahora, si yo no quiero calcular por separado el peso equivalente para después hacer esta cuentita, directamente puedo decir que peso equivalente es igual a peso molecular sobre A. Entonces acá reemplazo por esta expresión. Para calcular los mil equivalentes tengo que hacer la masa en miligramos dividido el peso equivalente expresado en miligramos por mil equivalente. También puedo sustituir acá peso equivalente por peso molecular sobre A, igual que como hicimos acá. Y si yo quiero expresar directamente la masa en gramos y no pasarla a miligramos, lo que puedo hacer es agregar un 1000 acá abajo. Este 1000 sale a raíz de decir que 1000 miligramos son 1 gramo. Bien, todas estas formulitas las podemos utilizar para calcular el número de equivalentes. Título, algo que ahora no nos va a servir demasiado, pero también va a ser muy útil en la parte de titulaciones. El título se expresa como masa de una sustancia equivalente a 1 mililitro de solución. ¿Esto qué quiere decir? Porque si me lo dicen así nomás probablemente no lo entienda. Esto quiere decir que 1 mililitro de solución tiene una concentración tal que reacciona estequiométricamente con dicha masa de sustancia. Y ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Si me dicen que tengo una solución de nitrato de plata con título de 4,93 miligramos de cloruro de potasio por mililitro de solución de nitrato de plata sería, ¿no? Y nos piden que calculemos la molaridad, tenemos que saber que 1 mililitro de solución de nitrato de plata tiene la cantidad de nitrato de plata necesaria para reaccionar estequiométricamente con 4,93 miligramos de cloruro de potasio. Lo primero que tenemos que hacer es plantear cuál sería la reacción entre el nitrato de plata y el cloruro de potasio. Bueno, sabemos que lo que nos va a importar acá es el catión plata y el cloruro porque se forma este precipitado insoluble de cloruro de plata. Bien, esto no importa, directamente es lo que se forma a partir de la mezcla de los contraiones. Vamos a mirar la estequiometría. Un mol de nitrato de plata reacciona con un mol de cloruro de potasio. Por conveniencia, yo en vez de hablar de mol y mol, voy a hablar de milimol y milimol. Yo puedo decir que un milimol de cloruro de potasio son 74,5 miligramos porque el peso molecular del cloruro de potasio es 74,5. Bien, y recuerden que las unidades del peso molecular eran gramos por mol o miligramos por milimol. Entonces vamos a decir que un milimol son 74,5 miligramos. A partir de esto nosotros podemos asociar que un milimol de nitrato de plata reacciona con 74,5 miligramos de cloruro de potasio. Entonces, si 74,5 miligramos de cloruro de potasio reaccionan con un milimol de nitrato de plata, esta cantidad que me dieron acá, 4,93 miligramos, ¿con cuántos milimoles de nitrato de plata reaccionan? 0,0662. Entonces, si dijimos que un mililitro de solución de nitrato de plata tiene que poder reaccionar estequiométricamente con esta cantidad de cloruro de potasio, en un mililitro de solución tenemos esta cantidad de nitrato de plata. Por lo tanto, si en un mililitro tenemos esta cantidad de milimoles, la molaridad va a ser 0,0662 milimol por mililitro. Recuerden que esta es unidad de molaridad. Por último, de la teoría vamos a ver factores de dilución. Si nosotros mezclamos dos soluciones concentradas, por ejemplo de ácido clorhídrico y ácido nítrico, lo podemos expresar con estos dos puntitos. Si a mí me dan una solución que se prepara y su concentración o su composición me la dan con esta forma, ¿qué quiere decir este 5,2.1? Quiere decir que nosotros mezclamos de solución de ácido clorhídrico concentrada 5 volúmenes con un volumen de solución concentrada de ácido nítrico. ¿Bien? Entonces, si mezclo 5 volúmenes y un volumen, el volumen final de la mezcla son 6 volúmenes. Por ejemplo, 5 mililitros de clorhídrico con 1 mililitro de nítrico
Volumen final, 6 mililitros. Por dilución. Esto suponiendo que los volúmenes sean aditivos, ¿no es cierto? Si llega a haber algún proceso de contracción o de expansión, el volumen total no van a ser 6 volúmenes, pero suponiendo que los volúmenes sean aditivos, se cumple esto. Por dilución, ¿qué pasa si tomamos solución concentrada y le agregamos, en lugar de otra solución de una sustancia distinta, agua? Lo vamos a expresar con una barra. Si decimos que preparamos una solución al cuarto de ácido clorhídrico, quiere decir que mezclamos un volumen de ácido clorhídrico con la suficiente cantidad de agua para completar a 4 volúmenes finales. Bien, este 4 de acá es el volumen final de la solución. Entonces, fíjense que esto no es lo mismo que esto. Acá el volumen final sería la suma de los dos volúmenes. Acá el volumen final sería el denominador de la fracción. Bueno, si el volumen final es 4 y yo agregué un volumen de ácido clorhídrico, entonces de solvente, de agua, ¿cuánto agregué? 3 volúmenes. El factor de dilución lo vamos a calcular como el volumen de solución concentrada dividido el volumen final. O sea, básicamente lo mismo que les acabo de explicar acá. El volumen final, ¿cómo lo calculamos? Como el volumen de solución concentrada más el volumen de solvente que hayamos agregado. Si nos dicen, yo tengo una solución de tanta concentración y le aplico tal factor de dilución, por ejemplo, tengo una solución que es 5 molar y le aplico una dilución al décimo y me preguntan cuál es la concentración final luego de diluir. Lo que tengo que hacer es multiplicar la concentración inicial por el factor de dilución. Si era 5 molar y multiplico por un décimo, la concentración final va a ser 0,5 molar, o sea 10 veces más chica. Otra formulita que nos va a ser útil es volumen 1 por concentración 1 igual a volumen 2 por concentración 2. Recuerden que el 1 es la solución concentrada, el 2 es la solución diluida. Esto lo tienen que saber igual de química general. Si yo quiero despejar la concentración final, o sea, la concentración de la solución luego de diluir, lo que tengo que hacer es este volumen 2 pasarlo dividiendo del otro lado porque acá está multiplicando. Entonces me va a quedar concentración 1 multiplicada por volumen 1 dividido el volumen 2. Fíjense que volumen 1, volumen inicial, volumen de solución concentrada, dividido el volumen 2, que es el volumen final, esto de acá es el factor de dilución. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Multiplicando la concentración inicial por el factor de dilución. Vamos a resolver el ejercicio 1, que nos dice calcular los gramos de sulfato de magnesio heptahidratado. Heptahidratado quiere decir que cada molécula de sulfato de magnesio viene acompañada de 7 moléculas de agua, necesarios para preparar 300 mililitros de una solución que contenga 1,50 gramos cada 100 mililitros de catión magnesio. Entonces, ojo acá que es donde por lo general se complica mucha gente al resolver los ejercicios porque nos dan la concentración expresada en función de alguna especie, pero no es esa misma especie la que nosotros tenemos para disolver. Bien, nosotros introducimos el catión magnesio en forma de sal y después la concentración la tenemos expresada en función de esta especie. Entonces vamos a tener que hacer una conversión. Lo primero que vamos a determinar es la cantidad total de catión magnesio que necesitamos tener en estos 300 mililitros de solución. Por lo tanto, si tenemos esta concentración, nosotros ¿qué vamos a suponer? Cada 100 mililitros de solución necesitamos 1,50 gramos de catión magnesio. Si nosotros queremos preparar 300 mililitros de solución, ¿cuánto vamos a necesitar? 3 veces más, o sea, 4,50 gramos de catión magnesio. Ahora, nosotros tenemos que determinar en qué cantidad de esta sal nosotros tenemos 4,50 gramos de catión magnesio para, de esa manera, pesar esa cantidad y, introduciendo eso que pesamos, estar introduciendo esta cantidad de catión magnesio. Entonces tenemos que hacer la siguiente relación en moles. Fíjense que por cada molécula de esto encuentro un átomo de magnesio. Entonces, ¿qué vamos a decir? Un mol de sulfato de magnesio heptahidratado equivale a un mol de catión magnesio. Vamos a ahora hacer la relación en masa. Un mol de sulfato de magnesio heptahidratado son 246,47 gramos. Y un mol de catión magnesio son 24,31 gramos.
Entonces, si yo necesito 4,50, vamos a decir, si en 24,31 gramos, o mejor dicho, si 24,31 gramos de catión magnesio equivalen a esta cantidad de sulfato de magnesio, 4,50 gramos, ¿a cuánto equivalen? Y ahí hacemos la regla de 3, recuerden que acá multiplicamos y acá dividimos. Me da 45,62 gramos. Esta es la cantidad que nosotros tenemos que pesar de esta sal para estar introduciendo 4,50 gramos de catión magnesio a la solución, que es lo que necesitamos tener en 300 mililitros para que nos dé esta concentración. Un laboratorio de especialidades medicinales necesita preparar gotas nasales no irritantes y para ello disuelve el principio activo en una solución de cloruro de sodio al 0,9% peso en peso. Esta es la solución fisiológica. ¿Qué cantidad de cloruro de sodio se necesitará si para producir 3.000 litros de dicha solución... Bueno, está mal escrito el enunciado. La pregunta sería, ¿qué cantidad de cloruro de sodio se necesitará para producir 3.000 litros de dicha solución isotónica? La densidad de la solución de cloruro de sodio, 0,9% peso en peso, es de 1,005 gramos por mililitro. ¿Por qué nos da la densidad? Porque acá nos dieron el porcentaje peso en peso. ¿Y qué quiere decir ese porcentaje peso en peso? Que vamos a tener 0,9 gramos de cloruro de sodio cada 100 gramos de solución. Ahora, a nosotros no nos dice prepara tantos gramos de solución, sino que nos lo dan en litros. ¿Bien? Y litro es unidad de volumen, y acá yo la cantidad de solución la tengo expresada como masa. Entonces necesito algo que me permita interconvertir volumen con masa. ¿Bien? Lo primero que vamos a hacer es expresar estos litros en mililitro, porque la densidad me la dieron en gramo mililitro. ¿Bien? Sabiendo que un litro equivale a 1000 mililitros, entonces 3000 litros, ¿cuánto va a ser? Tengo que multiplicar 3000 por 1000, que eso da 3 millones, o 3 por 10 a la 6 mililitros. Ahora calculamos los gramos utilizando la densidad. A partir de la densidad nosotros sabemos que 1,005 gramos son equivalentes a 1 mililitro. Entonces acá planteamos una regla de 3 diciendo 1 mililitro equivale a 1,005 gramos. 3 por 10 a la 6 mililitros, ¿a cuántos gramos equivale? Esto equivale a 3,015 por 10 a la 6 gramos. Esta es la masa de solución que nosotros necesitamos preparar. Entonces, ahora, sabiendo la relación entre cantidad de soluto y cantidad de solución, vamos a determinar cuánto soluto necesitamos. Si cada 100 gramos de solución yo necesito 0,9 gramos de cloruro de sodio, para preparar 3,015 por 10 a la 6 gramos de solución, ¿cuánto necesito? Necesito 27.135 gramos de cloruro de sodio. Y me preguntaba eso, ¿qué cantidad? Bueno, por lo general nosotros, si necesitamos esta cantidad grande, no vamos a ir a una balanza que me exprese la masa en gramos a pesar 27.135, sino que vamos a ir a una balanza más grande que exprese la unidad en kilos. Entonces esto nos conviene expresarlo en kilos. Recuerden que un kilo equivale a 1000 gramos, así que esto lo tendríamos que dividir por 1000. Entonces vamos a tener 27,1 kilos para ir a pesar. Se necesita preparar una solución aproximadamente de 100 ppm de calcio. Indique a qué volumen final deberá llevar 0,5002 gramos de carbonato de calcio para preparar la solución requerida. Lo primero que vamos a hacer es averiguar o definir qué quiere decir 100 ppm. 100 ppm quiere decir que vamos a tener 100 miligramos de calcio cada 1000 mililitros de solución. Entonces, ahora nos dicen que tenemos esta cantidad de carbonato de calcio. Lo que tenemos que determinar es en cuántos mililitros de solución tienen que estar para que nos dé esta concentración de acá. Por lo tanto, fíjense que esta unidad está definida en función de calcio. A mí me dan carbonato de calcio. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar cuánto calcio hay en esta cantidad de carbonato de calcio. Sabemos que por cada mol de carbonato de calcio tenemos un mol de calcio, entonces vamos a arrancar de esta manera. Si hablamos de mol, también podemos hablar de milimol. En eso creo que estamos de acuerdo. Entonces ahora podemos decir que un milimol de carbonato de calcio son 100,09 miligramos. Y un milimol de calcio son 40,08 miligramos.
Ahora, determinemos cuántos miligramos de calcio hay en esta cantidad de carbonato de calcio. 0,5002 gramos los podemos escribir como 500,2 miligramos. Entonces vamos a decir, si en 100,09 miligramos de carbonato de calcio hay 40,08 miligramos de calcio, en 500,2 miligramos, ¿cuánto calcio hay? Esto me da 200,29 miligramos de calcio. En realidad 200,30. Entonces, si 100 miligramos tienen que estar en 1000 mililitros de solución, 200,30 miligramos de calcio, ¿en qué volumen tienen que estar? Entonces multiplicamos por 1000 y dividimos por 100. Esto me da 2003 mililitros de solución. Cuando me preguntan a qué volumen final tengo que llevar a 2003 mililitros de solución. ¿Cuántos gramos de sustancia están contenidos en las siguientes cantidades? Un miliequivalente de nitrato de plomo para que precipite con sulfato, dando sulfato de plomo. Lo primero que tenemos que hacer cuando tengamos que relacionar miliequivalente con otra cosa es determinar el coeficiente A. Para la precipitación dijimos que era la carga, el número total de cargas positivas o negativas de la sal o ion. El nitrato de plomo tiene esta fórmula, sabemos que el catión plomo tiene carga 2, por lo tanto el A para esta sustancia va a ser igual a 2. ¿Bien? Ahora, me pide que yo pase de miliequivalente a gramo. Entonces acá me tengo que acordar de las formulitas que vimos antes, que podíamos calcular el número de miliequivalentes diciendo que son iguales a la masa expresada en gramos dividido el peso molecular dividido 1000 por A. Ahora lo único que tendríamos que hacer es despejar la masa en gramos. Entonces vamos a hacer el número de miliequivalentes multiplicado por el peso molecular dividido 1000 por A. El número de miliequivalentes será 1. El peso molecular lo tenemos en 331,2 gramos por mol. Mejor dicho, esto lo tendremos que pasar a miligramos por milimol. El A es 2 miliequivalentes por milimol. Y este 1000 es 1000 miligramos por gramo. Acá ustedes cuando hacen el cálculo no hace falta que pongan las unidades, simplemente yo las escribo para que vean que después se cancela todo. Miliequivalente se cancela con miliequivalente, milimol se cancela con milimol, miligramo se cancela con miligramo y me queda gramo en el piso de abajo que puede pasar al piso de arriba, entonces la respuesta nos va a quedar en gramos. Tendríamos que hacer 331,2 dividido 2000. Esto me da 0,1656 gramos. Después, 2 equivalentes de hidróxido de bario. El hidróxido de bario, tengan en cuenta que es una base fuerte y tiene 2 aniones de hidróxido. Entonces, cuando se disocie por cada mol de hidróxido de bario, yo voy a tener 2 moles de hidróxido. Por lo tanto, acá también vamos a tener una igual a 2. ¿Bien? Acá vamos a aplicar la misma formulita que antes, nada más que le vamos a hacer un pequeño cambio porque tenemos equivalente en vez de miliequivalente. El número de equivalentes era igual a la masa expresada en gramos sobre el peso equivalente, que era el peso molecular sobre A. Y no ponemos el 1000 porque tenemos equivalente en vez de miliequivalente. Entonces vamos a escribir 2 equivalentes multiplicado por el peso molecular, que es 171,34. Lo vamos a dejar en gramos por mol. Y el A, que es 2 equivalentes por mol. De vuelta, equivalente con equivalente se cancela, mol con mol me queda expresado en gramos. Y fíjense acá que 2 multiplicando y 2 dividiendo también se cancela. Así que la masa es 171,34 gramos. El ácido sulfúrico concentrado tiene una densidad de 1,84 gramos por mililitro y contiene 95% peso en peso de ácido. 100 mililitros de ácido concentrado se diluyen a 500 mililitros. Si la solución resultante participa en una reacción de neutralización, ¿cuál es su normalidad teórica? Bien, para obtener la normalidad primero tendremos que averiguar la molaridad y multiplicarla por 2 porque sabemos que en una reacción de neutralización el ácido sulfúrico reacciona liberando 2 protones por cada mol, entonces su A es igual a 2. Ahora, ¿cómo averiguamos la molaridad a partir de estos datos que nos dieron? Que nos dice que agarramos 100 mililitros de ácido concentrado y lo llevamos a 500. Lo que tendremos que determinar en primer lugar es cuánto ácido había adentro de estos 100 mililitros. Ahora, a nosotros la concentración nos la dan en porcentaje peso en peso, que nos dice cuántos gramos de ácido tenemos por cada 100 gramos de solución. Entonces, la concentración está expresada en función de masa de solución y nosotros expresamos la alícuota de solución concentrada que tomamos en forma de volumen. Para poder relacionar masa con volumen, vamos a tener que trabajar con la densidad.
Bien. Este volumen que tomamos vamos a tener que pasarlo a masa, a gramos. ¿Cómo lo pasamos a gramos? Bueno, diciendo que 1 mililitro de solución equivale a 1,84 gramos. 100 mililitros de solución, ¿a cuántos gramos equivalen? Bueno, van a equivaler a 184 gramos. Ahora nos tenemos que preguntar, en estos 184 gramos de solución, ¿cuánto ácido sulfúrico había? Entonces, a partir del porcentaje peso en peso, decimos que por cada 100 gramos de solución hay 95 gramos de ácido sulfúrico, que le voy a decir soluto. ¿Bien? En 184 gramos de solución, ¿cuántos gramos de soluto hay? Entonces hacemos 184 por 95 dividido 100. 174,8 gramos de soluto. Ahora, para determinar la molaridad, tenemos que tener el soluto expresado en moles. Entonces vamos a determinar cuántos moles son estos 174 gramos. Sabemos que 98,08 gramos son iguales a 1 mol. 174,8 gramos, ¿cuántos moles son? Esto me da 1,78 mol. Y estos 1,78 mol, que son los que nosotros habíamos tomado desde la alícuota de 100, los terminamos llevando a 500 mililitros. Entonces, sabemos que en 500 mililitros tenemos 1,78 mol. Para determinar la molaridad tenemos que informar la cantidad de moles que hay por litro de solución, es decir, cuánto hay en 1000 mililitros. ¿Bien? El doble. O sea que vamos a tener 3,56 mol. Por lo tanto, la molaridad es 3,56 mol por litro. Bueno, acá me había faltado lo que pedía era la normalidad, yo lo dejé como molaridad, pero había que pasar a normal. Sabiendo que la es 2, la normalidad va a ser el doble que la molaridad. Después, el B nos dice, si se quiere preparar una solución 3,5 normal a partir del reactivo original, o sea, este sulfúrico concentrado, ¿qué dilución deberá realizarse? Bien. Lo que tenemos que hacer en este caso es determinar cuál es la concentración del reactivo original, porque nosotros lo que hicimos fue determinar cuánto sulfúrico había en esta alícuota que tomamos. Bien, sin embargo, no averiguamos la concentración. Para eso tendríamos que determinar la molaridad, es decir, el número de moles que tenemos de sulfúrico por cada 1000 mililitros de solución. Ahora, para obtener eso yo no voy a empezar a calcular desde cero, desde el porcentaje peso en peso, hacer los cambios de unidades y ahí determinar la molaridad. Sino que me conviene, por ejemplo, decir, yo agarré 100 mililitros y en estos 100 mililitros encontré que había 174,8 gramos de soluto. Entonces me voy a agarrar de esto. En 100 mililitros de solución hay 174,8 gramos. Y mejor aún, estos 174,8 gramos dijimos que eran unos 78 moles. Entonces acá en vez de decir gramos voy a decir 1,78 mol. Averiguo cuánto hay en 1000. Vamos a tener 17,8 moles. Entonces la molaridad va a ser 17,8 mol por litro. Bien. La normalidad va a ser el doble, que es 35,6 equivalentes por litro. Entonces nos dice, se quiere preparar una solución 3,5 normal a partir del reactivo original. 3,5 ustedes pueden llegar a pensar ya mentalmente es 10 veces menos que 35. Entonces hago una dilución al décimo. Genial. ¿Cómo me doy cuenta si no me sale verlo mentalmente o si justo no es algo tan redondo como dilución al décimo? Si es dilución al tercio, al cuarto, al séptimo. Tenemos que aplicar la formulita que dice volumen 1, concentración 1 es igual a volumen 2, concentración 2. Si me pregunta qué dilución hay que hacer, me está preguntando el factor de dilución. Y el factor de dilución sabemos que era volumen 1 sobre volumen 2. Entonces despejamos esto y la concentración 1 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda concentración 2 sobre concentración 1. Factor de dilución, entonces va a ser la concentración 2, que me dijeron que tiene que ser 3,5, dividido 35,6. Esto me da 0,098, que lo podemos aproximar a 0,1, y 0,1 es igual a un décimo. Cuando sea así que les da, porque por lo general no les va a dar el número exacto que tienen que tener, o sea, no les va a dar justo 0,1, sino que les va a dar algo parecido. Ustedes traten de redondear al valor más cercano, y esto, si ustedes no se acuerdan mucho de cómo pasar un número decimal a fracción, pueden escribir el 0,1 en la calculadora, apretar el igual para que les quede marcado como resultado, y apretar el botoncito para interconvertir número decimal en fracción, que les va a terminar diciendo un décimo. Una muestra de cromato de potasio, una vez recristalizada, presenta una pureza del 99,82%. ¿Qué peso se necesitará para preparar exactamente 500 mililitros de solución 0,5 normal que actúe como oxidante?
nos da la reacción en la que está involucrado el dicromato, que acá ya habíamos visto en la parte anterior de teoría que en este caso era igual a 6. ¿Bien? Entonces acá podemos decir que en 500 mililitros, mejor dicho, en 1000 mililitros nosotros necesitamos tener 0,5 equivalentes. Si queremos preparar 500, tenemos que poner la mitad, o sea, 0,25 equivalentes. Bien, ahora me pregunta qué peso, o sea, qué gramos. Para pasar de equivalente a gramo podemos determinar el peso equivalente o podemos directamente decir que el número de equivalentes es igual a la masa en gramos sobre el peso molecular sobre el A. O sea que si multiplico los equivalentes por el peso molecular sobre el A, me tendría que dar la masa en gramos. 0,25 multiplicado por el peso molecular, que es 294,18, dividido 6. Esto me da 12,25, 12,26 gramos, que es igual a la masa. Y acá uno puede decir, listo, peso 12,26 gramos y lo llevo a 500. Ojo, porque en todos los problemas que tengan de soluciones les van a poner pureza. ¿Qué quiere decir la pureza? Que en este caso 99,82%. Quiere decir que cada 100 gramos pesados del reactivo este, yo voy a encontrar 99,82 gramos de que era de potasio, ¿no? Ojo acá porque nos ponen el dicromato. Podría ser que el peso sea del anión dicromato, pero no. Este peso molecular es del dicromato de potasio, pero por las dudas siempre chequé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de lo que yo pese, el 99,82% de esa masa va a ser realmente reactivo puro. El resto van a ser contaminantes. Entonces, si yo voy a la balanza directamente, peso 12,26 gramos, no voy a estar introduciendo 12,26 gramos de dicromato, sino que voy a introducir el 99,82% de este peso en forma de dicromato. Entonces, para poder introducir exactamente 12,26 gramos de dicromato, tengo que pesar un poquito más. ¿Cómo calculo ese poquito más? Bueno, digo, tengo 99,82 gramos de dicromato puro por cada 100 gramos que yo peso. Si yo quiero tener 12,26 gramos de dicromato puro, ¿cuánto tengo que pesar? Esto me da 12,28 gramos. Bien, esta es la cantidad que yo tengo que pesar. El 7 nos dice, si se mezclan 50 mililitros de solución de ácido sulfúrico, que nos da la densidad y el porcentaje peso en peso, con 50 mililitros del mismo ácido, pero otro porcentaje peso en peso y otra densidad, que se diluyen a 1,5 litros, ¿cuál será la normalidad de la solución obtenida? Acá lo que tenemos que averiguar es qué cantidad de ácido sulfúrico estoy tomando con esta alícuota, qué cantidad estoy tomando con esta alícuota, sumar las cantidades para que me dé el sulfúrico total y ver que esto está en 1,5 litros para después determinar cuánto hay en un litro. Bien, entonces vamos a determinar la masa de sulfúrico que estamos introduciendo con cada una de las alícuotas. Como ya hicimos un ejercicio donde con regla de 3 determinábamos la cantidad de ácido sulfúrico que había en una determinada alícuota con exactamente los mismos valores, que nos den el volumen en mililitros y la concentración expresada en porcentaje peso en peso, ahora lo voy a resolver de una forma distinta, que es con los factores, con la formulita larga, el choclo, como le quieran decir, que es lo que usan en la cátedra. Bien, vamos a poner los 50 mililitros y lo primero que voy a hacer es pasarlos a gramos con la densidad. Entonces voy a multiplicar por un factor donde esté puesta la densidad. Ahora, lo que me tengo que poner a pensar es la densidad, ¿la pongo multiplicando o dividiendo? Lo que yo voy a buscar es que el mililitro se cancele con otro mililitro y que me queden gramos, ¿bien? Entonces, sabiendo que la densidad es gramos sobre mililitro, si yo la pongo multiplicando, tengan en cuenta que el centímetro cúbico es lo mismo que mililitro, acá ya me va a quedar mililitro dividiendo, ¿bien? Entonces, se cancela mililitro con mililitro, me queda gramo. Ahora, estos gramos son de solución. Yo quiero pasar de gramos de solución a gramos de ácido sulfúrico, ¿bien? Y para eso tengo el porcentaje peso en peso que me dice que tengo 53 gramos de sulfúrico por cada 100 gramos de solución. Entonces, gramos de solución yo quiero que se vaya y lo tengo arriba, por lo tanto tengo que poner gramos de solución abajo. ¿Cómo voy a expresar eso, el porcentaje peso en peso? Bueno, como 53 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Y acá ya se me fue gramos de solución con gramos de solución, me queda expresado el resultado en gramos de soluto. Ya que estamos, vamos a determinar los moles. Entonces, quiero que se vaya el gramo y que me quede mol. Si gramo está arriba, mol me tiene que quedar abajo. La masa molar tiene la unidad de gramo arriba, entonces si yo multiplico por el peso molecular, que es 98, vamos a redondear a 98 gramos por mol, me queda gramo arriba y gramo arriba. No se puede cancelar, entonces ahora tengo que dividir por el peso molecular.
Recuerden que si mol está en el piso de abajo de todo, me termina quedando en el piso de arriba. ¿Bien? Entonces ahora tengo esto expresado en moles de ácido sulfúrico. Ya que estamos, vamos a calcular el número de equivalentes. ¿Bien? Y para eso utilizamos el A. Sabemos que mol nos va a quedar arriba, entonces vamos a querer en el A que el mol esté abajo. El A sabemos que es 2 para el sulfúrico y es 2 equivalentes por mol. Fíjense que me quedó el mol acá, entonces o bien lo puedo tachar acá, o suponiendo que este mol está arriba de todo, también lo puedo tachar. ¿Bien? Y ahora tendríamos que resolver esta cuenta. Lo mismo voy a imitar, pero para la otra solución, donde tengo que multiplicar 50 mililitros por la densidad, que es 1,84. Multiplicar también por el porcentaje peso en peso, que es 96 sobre 100. Multiplicar, mejor dicho, multiplicar por la inversa del peso molecular, que es 1 sobre 98,079. Y multiplicar por 2, que es el A del sulfúrico. Bien. Bien, ahora que resolví las dos cuentas, aclaro por las dudas, si no entendieron cómo se hace con los factores, a ustedes siempre le pifian, en vez de multiplicar dividen, en vez de dividir multiplican, no pasa nada, lo pueden plantear con regla de 3. Acá simplemente lo hago como para que vean cómo lo podrían plantear, si quieren facilitar un poquito las cuentas y que les quede una menor cantidad de cálculos. Lo que vamos a hacer ahora es sumar los equivalentes que nos dieron de ambas soluciones, que nos va a dar número total de equivalentes igual a 0,767 más 1,80, y esto nos da 2,57. Esto lo tenemos en 1,5 litros. También vamos a sacar la normalidad con una formulita. La unidad de normalidad es equivalente sobre litro. Entonces, normalidad va a ser 2,57 equivalentes y lo voy a dividir por los litros, 1,5 litros. Bueno, y ahí me quedó. Si no me sale plantearlo de esta manera, digo, en 1,5 litros hay 2,57. En un litro, ¿cuánto hay? ¿Qué peso de nitrato de plata hay que tomar para preparar exactamente 2000 mililitros de una solución que contenga un título de 2 miligramos de yoduro de potasio por mililitro? Lo primero que tenemos que pensar es cuál es la reacción entre el yoduro de potasio y el nitrato de plata. En el ejemplo de la teoría yo les hice el ejemplito de cloruro de potasio con nitrato de plata. Básicamente el yoduro es otro haluro que forma yoduro de plata. Entonces la reacción será la siguiente. Acá tenemos que notar que un milimol de plata reacciona con un milimol de yoduro de potasio. Entonces, un milimol sabemos que va a equivaler en el nitrato de plata a 169,87 miligramos y en el caso del yoduro de potasio a 166 miligramos. Bien. Ahora nos dice que la solución tiene un título de 2 miligramos de yoduro de potasio por mililitro. Entonces acá lo que tenemos que hacer es aplicar la definición de título. Decir que 1 mililitro de solución de nitrato de plata va a reaccionar con 2 miligramos de yoduro de potasio. Bien. Lo que yo me puedo llegar a preguntar es ¿con cuántos miligramos de yoduro de potasio reaccionan 2000 mililitros de solución? Entonces vamos a decir acá 2000 mililitros. ¿A cuánto equivale? 2000 por 2 es 4000 miligramos de yoduro de potasio. Y ahora podemos preguntarnos cuánto nitrato de plata tiene que haber en estos 2000 mililitros para que reaccionen con 4000 miligramos de yoduro de potasio. Entonces ahora planteamos 166 miligramos de yoduro de potasio necesitan 169,87 miligramos de nitrato de plata. 4000 miligramos de yoduro de potasio, ¿cuánto nitrato de plata necesitan? Necesitan 4093 miligramos de nitrato de plata. Ahora, ¿qué nos preguntaba esto? ¿Qué peso de nitrato de plata hay que tomar para preparar exactamente 2000 mililitros de la solución? O sea, ¿cuánto nitrato de plata tengo que introducir en estos 2000 mililitros para que cada mililitro reaccione con 2 miligramos de yoduro de potasio? Bueno, sabemos que con 2000 mililitros van a reaccionar 4000 miligramos de yoduro de potasio y con 4000 miligramos de yoduro de potasio van a reaccionar 4093 miligramos de nitrato de plata. Entonces, esta es la cantidad que yo le tengo que poner a los 2000 mililitros. Uy. De vuelta, yo como en el ejercicio anterior, donde teníamos 20 y pico de miligramos, yo no voy a ir a una balanza analítica que me pese en el orden de los miligramos a pesar 4000 miligramos, sino que voy a ir a una balanza que me pese gramos. Entonces esto lo divido por 1000 y me da que tengo que pesar 4,093 gramos de nitrato de plata.
El 9 nos dice, para la determinación del límite de hierro en una muestra de fluconazol, se debe preparar una solución estándar de hierro. Para ello se pesan X miligramos de sulfato férrico amónico 2-decahidratado al 99%. Cuando nos dé por ciento, y no nos digan si es peso en peso, peso en volumen, tenemos que mirar el contexto. Si es un sólido, como es el sulfato férrico amónico, porque nos dice que lo está pesando, si fuera un líquido no lo iríamos a pesar, sino que tomaríamos un volumen, ¿bien? Si es un sólido, esto siempre es peso en peso, ¿bien? Si es una solución y me dan el porcentaje, tengo que ver si me dieron o no la densidad. Si me dan la densidad, es porcentaje peso en peso, porque vimos que para relacionar gramos con mililitros necesitamos la densidad. Si es porcentaje peso en volumen, ya tenemos expresada la cantidad de solución en forma de volumen, entonces no necesitamos la densidad para calcular nada. Bien, entonces, me da la densidad, peso en peso, no me da la densidad, peso en volumen. Si es un sólido, siempre peso en peso, no me pueden dar densidad, así que eso es seguro. Bueno, 99%. Luego un tratamiento adecuado se disuelven en 100 mililitros de agua destilada. De esta solución así preparada se toman 10 mililitros y se llevan un volumen de 1000. Si la solución estándar debe contener aproximadamente 10 ppm de hierro, ¿cuántos miligramos de sulfato férrico amónico se deben pesar y qué factor de dilución se aplicó? Cuando me pregunta cuántos miligramos de sulfato férrico amónico se deben pesar, es cuánto vale X. ¿Bien? ¿Qué hicimos? Pesamos y disolvemos en 100 mililitros, o sea que todo lo que yo pesé fue a parar un volumen final de 100. De este volumen final de 100 yo tomo una alícuota de 10 y esos 10 van a parar a 1000. ¿Bien? O sea que acá estoy diluyendo. Esta solución diluida tiene que tener 10 ppm de hierro. ¿Bien? Para poder resolver esto, lo que tenemos que determinar es la cantidad de hierro que tiene que haber adentro de estos 1000 mililitros para que la concentración sea 10 ppm, y de ahí vamos a ir haciendo las cuentas para ver cuánto hierro tenía que haber en esta X que nosotros pesamos. De ahí, esa cantidad de hierro la vamos a pasar a cantidad de sulfato férrico amónico dodecahidratado. ¿Bien? Para que esta solución sea 10 ppm en hierro por cada 1000 mililitros, tiene que haber 10 miligramos de hierro. Entonces, justo tenemos 1000 mililitros, no tenemos que hacer ninguna otra cuenta. Si esto fuera volumen final 500, tendríamos que decir, para que la concentración sea 10 ppm, cada 1000 tiene que haber 10. Si acá hay 500, en 500 ¿cuánto tiene que haber? ¿Bien? Pero como justo tenemos en 1000, sabemos que acá adentro tiene que haber 10 miligramos de hierro. Ahora volvemos para atrás, a la solución más concentrada. Primero vamos a mirar la alícuota. Sabemos que esta solución de 1000 mililitros se preparó echando una alícuota de 10 mililitros de solución concentrada y el resto, o sea 990 mililitros, en forma de agua destilada. O sea que el origen de estos 10 miligramos de hierro son estos 10 mililitros de alícuota concentrada. Entonces, sabemos que adentro de este vasito hay 10 miligramos de hierro. Esos 10 miligramos de hierro también estaban en la alícuota de solución concentrada que yo puse. Entonces, ahora lo que tenemos que determinar es cuánto hierro había en estos 100 mililitros. Y para eso aplicamos una regla de 3. Si en una alícuota de 10 mililitros yo encontré 10 miligramos de hierro, en 100 mililitros, ¿cuánto tiene que haber? ¿Bien? Si en 10 había 10, en 100 va a haber 100. Entonces, acá adentro hay 100 miligramos de hierro. ¿Cómo preparé yo esta solución? Disolviendo el sulfato férrico amónico y completando a volumen con agua destilada. Entonces, estos 100 miligramos de hierro tienen que haber venido de lo que yo pesé de sulfato férrico amónico. O sea que adentro de esta X hay 100 miligramos de hierro. Bien. Vamos a ver a cuántos miligramos o cuántos gramos de sulfato férrico amónico dodecahidratado equivalen estos 100 miligramos de hierro. Para eso tenemos que decir que un milimol de, les pongo sulfato férrico amónico dodecahidratado, equivale a 1 milimol de hierro. Bien, porque fíjense que por cada molécula de esto tenemos un átomo de hierro. Ahora trabajamos con las masas. 482,19 miligramos de este reactivo equivalen a 55,85 miligramos de hierro. 100 miligramos de hierro, ¿a cuánto reactivo equivalen? Equivalen a 863,37 miligramos de sulfato férrico amónico. Ahora, no nos tenemos que olvidar de la pureza. Si yo peso 863,37 miligramos del polvito, no voy a estar introduciendo 863,37 miligramos de sulfato férrico amónico, ¿bien? Sino que voy a estar introduciendo un poquito menos porque el 99% de lo que pese va a ser sulfato férrico amónico. El otro 1% van a ser impurezas. Entonces, tengo que decir que por cada 100 gramos pesados, o mejor dicho, cada 100 miligramos pesados, voy a encontrar 99 miligramos de reactivo puro. Bien, si yo quiero tener 863,37 miligramos de reactivo puro,
¿cuánto tengo que pesar? Tengo que pesar 872,09 miligramos. Bien, esto lo podemos dejar así o podemos decir que son 0,872 gramos, bien, de sulfato férrico amónico dodecahidratado. Cuando me preguntan qué factor de dilución se aplicó, recuerden que el factor de dilución era el volumen inicial sobre el volumen final. Volumen inicial, el volumen de alícuota concentrada es 10, el volumen final es 1000. Entonces, si hago 10 sobre 1000, me va a terminar dando 1 sobre 100. Bien, o sea, 0,01, si después aprieto el botoncito de la calculadora, me da 1 sobre 100. Para el tratamiento de la hipocalcemia en pacientes pediátricos, la dosis de calcio administrada se encuentra entre 0,07 y 0,14 milimoles por kilo. A un paciente de 20 kilos se deben administrar 0,09 milimoles por kilo en una toma diaria de 10 mililitros. ¿Cómo prepararía 100 mililitros de la solución que debe administrar si parte de una solución de cloruro de calcio al 10%? 100 mililitros de la solución que debe administrar. ¿Cómo sabemos cuál es la solución que debemos administrar? Tenemos que determinar la concentración. Y para eso nos dan este dato, que el paciente pesa 20 kilos y que tiene que tomar 0,09 milimoles por kilo en una toma de 10 mililitros. Entonces tenemos que ver, adentro de estos 10 mililitros, cuántos milimoles de calcio le tenemos que poner para que coincida con lo que nos pide acá. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es cuántos milimoles tiene que tomar por pesar 20 kilos. Entonces vamos a decir, por cada 1 kilo le tengo que dar 0,09 milimoles. Si son 20 kilos, ¿cuántos milimoles corresponden? Entonces hacemos 20 por 0,09. Esto me da 1,8 milimoles. Bien, esa es la toma diaria que tiene que hacer el paciente y la tiene que hacer tomando 10 mililitros del medicamento que estamos preparándole. Entonces, yo sé que cada 10 mililitros tiene que haber 1,8 milimoles de cloruro de calcio. Bien. ¿Cómo prepararía 100 mililitros de la solución que debe administrar si parte de una solución de cloruro de calcio 10%? Lo primero que tenemos que determinar es cuántos milimoles en total tengo que tener adentro de estos 100 mililitros. Entonces voy a decir, si en 10 tengo 1,8, en 100, ¿cuánto tengo? 18 milimoles. ¿Bien? Ahora, tenemos la concentración de esta solución expresada en porcentaje peso en volumen, o sea, gramos cada 100 mililitros. Por lo tanto, nos conviene trabajar con gramos de cloruro de calcio. Para eso, estos 18 milimoles los vamos a pasar a gramos. ¿Cómo lo vamos a pasar a gramos? Esto lo voy a hacer con los factores, pero ustedes tranquilamente lo pueden hacer con regla de 3. Primero, de milimoles pasamos a moles. Entonces vamos a decir que 1000 milimol son 1 mol. Y por otro lado, ahora de moles, pasamos a gramos, diciendo que 1 mol son 110,98 gramos. Esto nos da 18 dividido 1000 multiplicado por 110,98. Fíjense que milimol con milimol se va, mol con mol se va, me queda gramos. Necesito 1,998 gramos de cloruro de calcio. Entonces, ahora lo que tengo que determinar es qué volumen de solución concentrada al 10% tengo que tomar para sacar 1,998 gramos de cloruro de calcio. Acá puedo aplicar una regla de 3. Yo tengo que decir, tengo 10 gramos de cloruro de calcio cada 100 mililitros de solución. Recuerden que esa es la definición de porcentaje peso en volumen. 1,998 gramos. ¿En cuántos mililitros los encuentro? 19,98. Esto lo vamos a redondear a 20 mililitros. Bien. ¿Qué masa de cloruro de calcio dihidrato al 98,5% se necesita para preparar 50 mililitros de solución de cloruro de calcio 10%? Entonces, si queremos preparar una solución de cloruro de calcio 10%, sabemos que cada 100 mililitros van 10 gramos de cloruro de calcio. Cada 50 mililitros voy a necesitar 5 gramos de cloruro de calcio. Bien, ahora estos 5 gramos de cloruro de calcio están expresados como cloruro de calcio y yo los voy a pesar en forma de cloruro de calcio dihidrato. Entonces tengo que hacer la relación. 1 mol de cloruro de calcio dihidrato me va a dar 1 mol de cloruro de calcio. Por lo tanto, 110,98 gramos de cloruro de calcio equivalen a 147,01 gramos de cloruro de calcio dihidrato. Entonces vamos a decir, si 110,98 gramos de cloruro de calcio equivalen a 147,01 gramos de cloruro de calcio dihidrato, 5 gramos de esto, ¿a cuánto equivalen? Me
da 6,62 gramos de cloruro de calcio de hidrato. Y ahora recuerden que eso no es lo que hay que pesar porque tiene pureza. Entonces vamos a decir que hay 98,5 gramos de cloruro de calcio de hidrato por cada 100 gramos pesados. 6,62 gramos de esto, ¿cada cuántos gramos pesados hay? 6,72. Entonces eso es lo que hay que pesar. Hallar el volumen de ácido nítrico concentrado, me dan la densidad y el porcentaje que debe añadirse a un litro de ácido clorhídrico concentrado para obtener agua regia, o sea, ácido clorhídrico, ácido nítrico 3 en 1. Esto, si se acuerdan lo que quería decir, quiere decir que por cada 3 volúmenes de ácido clorhídrico tengo que tener un volumen de ácido nítrico, ambas soluciones concentradas. Entonces, por cada 3 mililitros de clorhídrico, 1 mililitro de nítrico. Si yo tengo 1000 de clorhídrico, ¿cuánto nítrico necesito? Entonces, 3 mililitros de ácido clorhídrico van con 1 mililitro de ácido nítrico. Si tengo 1000 mililitros de ácido clorhídrico, ¿cuánto nítrico tengo que poner? Y esto me da 333,3 mililitros. En realidad vamos a redondear a 333 porque es un volumen grande. Se pesan 3,2425 gramos de sulfato ferroso heptahidratado y se disuelven con 100 mililitros de agua destilada, formando la solución A. Se toman 3 mililitros de solución A y se llevan a volumen final de 100 mililitros, con el mismo solvente en un matrazo forado, o sea que se forma la solución B. Luego 2 mililitros de solución B se diluyen en un matrazo forado de 25 para formar la solución C. Calcule la concentración resultante de sulfatos en la solución C, expresada en ppm. Vamos a formular el sulfato ferroso heptahidratado. El peso molecular de esto es 278,01 gramos por mol. ¿Y qué vamos a hacer? Primero tendremos que determinar la concentración de esta primera solución y después, aplicando las diluciones sucesivas que se le fueron haciendo, determinar cuál es la concentración de esta última solución. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio 9, que era del límite de hierro? Que nos decían cuál era la concentración de la solución diluida y nosotros teníamos que decir cuánto se pesó. Ahora nos dicen cuánto se pesó y nosotros tenemos que decir cuál es la concentración de la solución diluida. Bueno, lo primero que tenemos que determinar es, de esta cantidad que se pesó, cuánto corresponde a sulfato ferroso heptahidratado. ¿Bien? Sabiendo que la pureza es del 96,7%. Entonces vamos a decir que cada 100 gramos pesados, 96,7 gramos van a ser de sulfato ferroso heptahidratado. Si nosotros pesamos 3,2425 gramos, ¿cuánto corresponde con el reactivo puro? $3,135 gramos. Ahora, lo tenemos como gramos de sulfato ferroso heptahidratado, pero ojito, que me pide la concentración de sulfatos en ppm. O sea, me pide los miligramos de anión sulfato por litro de solución. ¿Bien? Entonces, tenemos que ver en esta masa de sulfato ferroso heptahidratado, qué masa había de sulfato, de anión sulfato. El peso molecular o peso aniónico de esto va a ser 96 gramos por mol. Bien, entonces vamos a determinar cuánto sulfato hay en esta cantidad que pesamos. 278,01 gramos de sulfato ferroso heptahidratado corresponden a 96 gramos de sulfato. Bien, ¿por qué? Porque un mol de sulfato ferroso tiene un mol de sulfato. Entonces, si pesamos 3,135 gramos del sulfato ferroso, ¿cuántos sulfatos había dentro de esa cantidad? Me da que teníamos 1,08 gramos de sulfato. Esto fue a parar a 100 mililitros, entonces vamos a decir que en 100 mililitros, o mejor dicho, vamos a calcularlo con la formulita para que sea más fácil, ppm tiene que ser miligramos por litro, ¿no? Entonces, 1,08 gramos estaban en 100 mililitros, que son 0,1 litros. Y ahora estos gramos los tengo que pasar a miligramos, diciendo que un gramo es igual a 1000 miligramos. De vuelta, si no sale de esta manera, hacen una regla de 3. No hace falta que lo hagan con factores, yo lo hago para ahorrar un poquito de tiempo y de espacio. Esto me da 10.827 ppm. Bien, esta es la concentración en ppm de la solución original. Ahora, nosotros esto lo diluimos una vez y a esta dilución la diluimos otra vez. Para calcular la concentración final, podemos decir que esta es la concentración inicial, que es 10.827.
esta concentración va a ser igual a la concentración 1 por el factor de dilución. Y esta concentración va a ser igual a la concentración del anterior, o sea, concentración 1 por el factor de dilución, por el factor de dilución nuevo. Bien, a esto lo voy a llamar factor de dilución 1, y a esto lo voy a llamar factor de dilución 2. Bien, entonces, esta concentración de la solución final va a ser 10.827 multiplicada por el factor de dilución 1. Factor de dilución, recuerden que es volumen inicial sobre el volumen final. El volumen inicial era 3, el volumen final era 100. Acá el volumen inicial es 2, el volumen final es 25. El resultado me da 25,98 ppm. 99 en realidad.